Seguimos aquí en Al Detalle y decía, al irnos a la pausa, que esto es un conversatorio para nosotros aprender y que ustedes también pues se orienten de la sapiencia de un hombre que vistió de uniforme, pero que al parecer la academia y fuera de la academia ha aprendido mucho sobre historia y se ha convertido en un intelectual, en un estudioso y en un hombre forjador de conciencia sobre la responsabilidad del ciudadano y de la ciudadana de la República Dominicana. Al irnos a la pausa, usted iba a entrar en una explicación que sería bueno ilustrar a nuestros televidentes. Bueno, pero lo más importante, que la pauta la trazaron ustedes, ¿verdad? Y yo por conveniencia me voy por la pauta, me voy sobre la pauta. Y sobre todo lo que ustedes dijeron, interesante, todo lo que dijeron ambos, para desvirtuar aquello de las inclinaciones del gran tema. Bueno, el problema es que a nosotros se nos enseñó en las escuelas que la independencia de la República Dominicana fue fruto de un trabucazo en la noche más alta de febrero. Ahí juega también la poesía. Pero hay que saber muy claro y tener claro, a pesar de las distorsiones que hay ahora en los libros de la educación formal, yo quiero decirles que la independencia dominicana fue fruto de 12 años de guerra, de 4 campañas militares y multitud de batallas donde se puso en firme, ¿verdad? Y de ahí viene el nacionalismo dominicano, la determinación de las mujeres y los hombres de ser libres e independientes, que eso no ha sido un regalo. El pueblo dominicano ha sido uno de los pueblos, no solamente con los haitianos, ha sido siempre estado en la encrucijada de las agresiones de las potencias extranjeras. Por ejemplo, la gente tiene que saber que nosotros fuimos por primera vez invadidos, ¿verdad? Para no meternos en la prehistoria del descubrimiento y lo demás. Nosotros fuimos invadidos por la gran expedición inglesa, cuando el gobierno de Oliverio Cromwell, cuando eso que se conoce a nivel popular como la invasión de Penn y Venables. En ese momento eran los nacimientos de lo que era la potencia imperialista que es Gran Bretaña, y entonces ustedes tienen que saber, y el pueblo tiene que saber, que los vencimos. Y fíjate, de ahí nace otra cosa importante que hay que conocer de la compostura del pueblo y del temperamento del pueblo dominicano. Fíjate que eso fue una victoria del pueblo popular, de hombres descalzos, semidesnudos, a machete, a juzo limpio. Sin embargo, el dominicano, ¿verdad?, dice que eso fue fruto de esas victorias, fue de los cangrejos de Jaina, ¿verdad?, que intimidaron a los ingleses. Todo eso que no es verdad. Hubo varias acciones determinantes, entre ellas una ahí en la Puerta del Conde. La verdad es que lo venció ese temperamento y el heroísmo dominicano. Y entonces el dominicano siempre le atribuye sus glorias y sus victorias a la casualidad o a la fe, por aquello que se conoce en todo el país de la sabiduría de lo popular, que hay que hacer eso para que no maten chiquito a uno y lo dejen llegar a buey, ¿verdad? Pero después de los ingleses derrotamos varias veces al imperio francés, en varias ocasiones, y una de ellas dio como fruto, yo creo que ahí nació el pueblo dominicano. Ahí nació el pueblo dominicano, en la acción de defenderse. Y entonces, en una de esas, cuando el pueblo haitiano no existía como tal, los que estaban ahí eran los franceses, fue la batalla de la Limonada, ahí en Cabo Haitiano, ahí donde está el problema del río Masacre, ¿verdad? Eso fue el 21 de enero del 1691. Oigan bien, Y entonces, yo digo que ahí nació el pueblo dominicano, porque reparen una cosa, ¿qué pasó el 21 de enero? ¿Qué pasa en la República Dominicana el 21 de enero de 1691? O sea, ¿qué celebramos nosotros el 21 de enero? El Día de la Altagracia. El Día de la Altagracia, porque claro, según los historiadores franceses, entre ellos Moré de Saint-Denis, él dice que en lo más
álgido de la batalla, en lo más crítico de la batalla, los soldados dominicanos se encomendaron a la Virgen de la Altagracia, la chiquitica de Higüey, y de ahí vino la gran victoria, donde murió el gobernador francés, Talín de Cussy, y murieron. Es más, hay una teoría que el río Masacre, ese nombre llamado río Dajabón es un nombre de ascendencia indígena, pero el masacre y masacre es lo mismo en francés que en español, exactamente igual, ¿verdad? Y de ahí vino el nombre. La teoría es que de esa batalla vino el nombre, ¿verdad? Y de las hipérboles del dominicano, por cierto, hipérbole que suele usar muy a menudo el presidente Abinader, las hipérboles en su retórica, en su discurso, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos siempre que el río se tiñó de sangre. Eso es una hipérbole. Ahora bien, después de los franceses, en varias ocasiones, ¿verdad? En varias ocasiones, entre ellas derrotamos el imperio napoleónico. Claro. Cuando usted lo mencionó, cuando usted menciona el caso de la reconquista o de la independencia efímera, fue precisamente una alusión directa a esas glorias militares. Entonces después de eso, vinieron los haitianos, ¿verdad? Vinieron los haitianos. Y después de venir los haitianos, tras sufrir los 22 años, que no fue un paseo de Boy Scout, porque la gente no habla. Por ejemplo, hace un tiempo salió una película que hablaba del genocidio, y muy buena la película. Yo digo que también había que rescatarlo, del genocidio de los haitianos, de Trujillo, ¿verdad? Del año 37, una película que se hizo en España con mucha celebración y muchas cosas. Yo digo también que muy bien eso, pero también hay que hacer una película de lo que fue el crimen de las vírgenes de Galindo, donde las soldadescas haitianas en el primer año de ocupación violaron y picotearon esas vírgenes y mataron a sus padres también. Entonces hay que hacer una película sobre eso, no para remover los odios, sino para que servir a la verdad histórica. Y después de los haitianos, que fueron derrotados, ojo, los haitianos, la última incursión de los haitianos fue el 26 de enero de 1856 en la famosa batalla de Sabana Larga, Jácuba y Chacuey, ¿verdad? Y entonces, señores, desde esa época, 1856, hasta hoy, hasta el día de hoy, los haitianos no han vuelto a agredir militarmente a la República Dominicana. La gran paradójica que ellos consiguieron, ¿verdad? Ellos consiguieron lo que no pudieron lograr con sus armas, lo están consiguiendo ahora de una manera pacífica, lo que nosotros llamamos la invasión pacífica, que es un hecho que por cierto, debo decirles que una de las particularidades de este conflicto, que yo he explicado muchas veces, señores, este conflicto del río Masacre, del canal del río Masacre, que vuelvo y repito, como lo ha dicho varias veces el presidente Leonel Fernández, y fue el primero que reaccionó a las cosas, que yo respaldo, y la justeza de la causa. Esa causa está cimentada, como dijo el presidente Fernández, en la violación del tratado del 29, del 35 y del 36. Y los daños colaterales, que eso no hay que discutirlo. Lo que pasa es que ese evento, y me van a permitir la dispensa de que yo hable de una tonadilla, de una canción de la época en que nosotros éramos muchachos, ¿verdad? Sobre todo usted y yo, ¿verdad? Que dice: como sé que te gusta el dulce de leche, debajo de la puerta te metí un ladrillo. ¿Usted sabe por qué yo digo eso? Porque a mi entender, y por esos estudios que ustedes me atribuyen a mí, y mi experiencia militar, y mi inclinación por la historia, yo le digo a ustedes que esto no ha sido más, a pesar de la causa, de la justeza de la causa que hay que defender, yo le digo que esto no ha sido más que un motivo. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción también? De que hay un motivo en varias direcciones, que me van a permitir que yo lo desglose. El primer motivo es que las medidas que tomó el señor presidente Abinader, esas medidas que él tomó, me estoy refiriendo a las que se tomaron hace un mes. Cierre la frontera. Esa misma. Yo creo, y no es una especulación, si no hay prueba, yo se la voy a decir las pruebas, de que estuvieron dirigidas a la intervención de Haití. A la intervención policial. ¿Por qué estuvieran dirigidas? Porque por esos estudios que yo he hecho, yo sé que cuando tradicionalmente se va a hacer una intervención, entonces hay que coordinar
con los países vecinos. El único país vecino y fronterizo que hay somos nosotros, ¿verdad? Y entonces resulta que esas medidas, señores, oigan lo que les estoy diciendo, en el mismo orden, fue la que me enseñaron a mí en la escuela norteamericana, en el mismo orden. Por eso yo pude predecirlas con anterioridad, no porque yo soy ni brujo, ni gurú, ni profeta, sino porque me lo enseñaron. Entonces, en este caso, la comprobación total de lo que yo estoy diciendo es que el gobierno dominicano, el presidente Abinader, en una de sus ruedas de prensa de los lunes, celebró esa determinación del Consejo de Seguridad como una victoria de la diplomacia dominicana, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora, por otro lado, entonces tenemos, y hay que destacarlo, y permítame meter mi anuncio del lugar, que lo que observó el presidente Leonel Fernández, no ahora, simplemente con el motivo del canal, lo dijo antes, y lo dijo cuando se trató de introducir la ley de tratas, él dijo eso. Primero, ¿qué dijo él? Número uno, que eso era un derecho, las deportaciones eran un derecho soberano del Estado Dominicano, pero dijo más aún, no solamente que era un derecho, sino que dijo también que la proporcionalidad de las deportaciones no tenían que ver nada con la humanidad, no, tenían que ver básicamente con la proporción de la migración. Claro. Si es mucha, muchísima, las deportaciones tienen que ser, y puso como ejemplo el caso, puso como ejemplo el caso de los Estados Unidos, que no abrogan de ninguna manera ese derecho que tienen, ni reparando en cosas que habría que reparar, ¿verdad? Como las separaciones de la familia, etc. Eso es una cosa. Bueno, entonces, lo fíjate, que nos exigen a nosotros, ellos lo vulneran por allá. Exactamente, pero eso es lo que citó Leonel Fernández. El presidente Fernández lo que dijo fue eso. Pero ¿y por qué no podemos nosotros hacerlo? Sí, lo hacen allá. Si ellos lo hacen. Y no mencionó en generalidad, mencionó a los Estados Unidos, que son los que lo hacen, inclusive a despecho de la presencia dominicana, que tiene sus virtudes allá en el mercado de trabajo, etc. Pero está bien, eso es una cosa. Fíjate, a esta altura del juego, y sobre todo con el tratar de no politizar el problema, que yo vuelvo y repito una cosa, defiendo la justicia de la causa, la he defendido siempre, de la causa dominico-haitiana, del dominicanismo, señores. Y si yo le digo que ese no es el más grave problema de esa situación, el canal es una violación grave, claro, que hay que dilucidar dónde ha caído el asunto. ¿Por qué? Claro. Porque, señores, ustedes recuerdan el dicho campesino de que a veces tú amarras el burro donde el dueño quiera, ¿verdad? Y entonces resulta que eso ha pasado. Y ya yo le puse el ejemplo del dulce de leche, ¿verdad? Porque entonces todo está sobre la mesa. Pero todo está sobre la mesa, todo dio todos los detalles. Ahora nosotros ponernos a justificar o no las medidas que se tomaron, eso es peregrino, porque se tomaron. Hace un mes y pico que se tomaron esas medidas. Lo que hay que ver, y es lo que no está sobre la mesa, lo que no está sobre la mesa son los resultados. Simplemente. Déjelo ahí. Sí.